Buenos días, gente. Buen día. Estoy en Medellín desde hace unos días ya y recién salgo a conocer un poco y a pasear. Les voy a ir a mostrar a ustedes también, de paso que voy conociendo yo. Para empezar el día, arranqué por la plaza o parque de Bolívar. Estatuita atrás. El hombre ya lo conocemos, libertador de Venezuela, Colombia, Ecuador y el Perú. Y es, digamos, la plaza principal. En las plazas de 1892. Y enfrente de la plaza está la catedral dedicada a la Inmaculada Concepción de María. Así que está cerrada, por supuesto, pero es un edificio enorme. No parece ser antiguo, pero lo voy a ir a pasar a mirar. Y de ahí nos vamos a ir a otros lugares muy interesantes de Medellín. Así que no se queden, que va a ser un día muy interesante. Vamos a ver muchas cosas hoy. Tengo una lista de, no sé, 8 lugares para visitar, así que vamos a ir a conocer todo. No se queden, ¿eh? Este es el lado norte de la plaza central, Plaza de Bolívar, y allá enfrente está la catedral de la Inmaculada Concepción de María. Enorme edificio, muy bonito. Acá tenemos una fuente con aguas danzantes y, como les digo, este es el parque central de la ciudad de Medellín. Mientras voy caminando por la peatonal, quería comentar que recién hablando con el conductor que me traía hacia el centro, él hacía el comentario de que todo el mundo habla de que Medellín puede ser un lugar peligroso. Y que la verdad es que es una ciudad grande y que los peligros que existen son similares a los otros peligros de otras ciudades, que él considera que son mucho menos, pero que las noticias de gente que aparece en sus hoteles muertas y demás es simplemente abuso de un poder adquisitivo que trae el extranjero y que lo utilizan para fines no muy saludables y que por eso terminan en problemas. Que mientras que uno se dedique a hacer las cosas normales que hacen todos los turistas, este lugar es perfectamente seguro, por supuesto con los recuerdos de siempre, ¿no? De no andar distraído con el celular en la mano o no irse a lugares donde no se supone que tengan que estar los turistas, ¿no? Pero bueno, interesante porque es la apreciación que tengo de básicamente todas las ciudades a las que he estado, en que todo el mundo habla de lo peligroso que son y en realidad lo peligroso es que uno se ponga a hacer cosas que no tenga que hacer, ¿no? Así que bueno, esta es la peatonal. Acá atrás mío quedó el Parque Bolívar, el Parque Berrio queda allá adelante y hacia mi derecha queda la Plaza Botero, que vamos a ir a ver en unos minutos también. Todo muy bonito, por supuesto. Esta parte muy comercial, obviamente. Estoy en el Parque de Berrio, que es un parque muy central acá en Medellín. Está nombrado ahora en honor al señor Berrio, que era un exponente político de Antioquia del siglo XIX. Pero la importancia fundamental del parque es que era la explanada enfrente de la única iglesia que había, esta iglesia de la Candelaria se llama, acá enfrente, que es de 1649. Y entonces este era el parque donde pasaba todo, era la plaza central del pueblo y acá se hacía todo lo político, las ejecuciones, todas las reuniones antes y después de la iglesia y todo eso. Así que por eso es que era el parque principal. Luego se hizo el Parque de Bolívar, que pasó a ser la plaza principal, digamos, enfrente de la catedral. Y hace no mucho, fue renombrado Parque de Berrio para hacer honor a este personaje, ¿no? Entonces esta es la iglesia de la Candelaria y vamos a ver si le pegamos una mirada por adentro. Apenas caminando un poco del parque, llegamos al Palacio de la Cultura,
Rafael Uribe Uribe. Un edificio que está muy bueno, tiene una onda muy rara. Fue diseñado por un arquitecto belga. Se construyó solamente el 25% del diseño original. Alrededor de 1930 se empezó. Ha sido declarado patrimonio de Colombia y hoy es un museo del Departamento de Cultura, del Departamento de Cultura de acá de Antioquia. Es muy bonito el lugar. Y está bien raro. Está justo del otro lado de él, está la Plaza Botero a la que me voy a ir ahora. Llegué hasta la Plaza de Botero, un poco para darle una ubicación de donde queda. De este lado tengo la Casa de la Cultura, la parte de atrás sería, o del frente. Y aquí al otro lado está el Museo de Antioquia, otro museo. Y la plaza, en realidad, lo que se está mostrando acá en la plaza pertenece al museo. Es una donación que hizo Botero al museo y se decidió que se iba a hacer acá afuera, pues son estatuas de bronce. Fernando Botero era nacido acá en Medellín en 1932, creo, y falleció el año pasado. O sea, y es considerado uno de los el artista más colombiano de los artistas colombianos. No sé por qué viene esa definición, pero bueno, él se caracteriza. Era dibujante y escultor y pintor, y se caracteriza por este tipo de arte, de figuras muy voluminosas, redondas, voluptuosas. Hay un perro, un caballazo. Es muy conocido, su trabajo es realmente muy conocido. Y bueno, esta plaza tiene 23 esculturas de él, acá en el medio del centro de Colombia, y es uno de los destinos, en el centro de Medellín. Y es una de las cosas que más se visitan, digamos, entre otros muchos atractivos que tiene Medellín. La Plaza Botero es uno de los lugares a los que más gente viene, ¿no es cierto? Botero falleció en Mónaco el año pasado, en septiembre. Reconocido internacionalmente, obviamente. Es un tipo muy conocido. Bueno, Plaza Botero, Casa de la Cultura, Museo de Antioquia, acá en el centro de la ciudad de Medellín. 7 por 20.000 recuerdos a la orden. Pinto, Benito, ay, mire ese man. Yo no le puedo hablar ya por la parte de abajo, por la parte de arriba.
yo no sé por qué me emociono viendo el trailer, porque si Esta es la iglesia de la Veracruz. Es una iglesia que originalmente era de 1700 y que luego se destruyó toda y la volvieron a construir. Y adelante le han puesto estas, es una pila y unas columnas. Las columnas son mucho más nuevas que la iglesia y están construidas a lo viejo, o sea, para que parezcan viejas. La pila creo que es original había en algún lado acá en Medellín estaba esta fuente, digamos, y se la trasladó acá. Pero todo lo demás, recién estaba leyendo, y disculpen mi ignorancia si no es verdad, pero está hecho para aparentar que es viejo y no necesariamente lo es. La iglesia tampoco es la misma, original, pero la primera se construyó en 1730, creo que fue. Bueno, normalmente esto no me llamaría mucho la atención, pero este centro comercial Palacio Nacional que tengo acá enfrente y que me voy a meter a ver ahora, es un tema de arquitectura muy interesante de acá y es muy reconocido por la arquitectura que tiene, así que ya que está de paso decidí venir a mirarlo y me voy a meter acá adentro a ver qué tal está. Un edificio muy viejo que fue convertido, era un palacio y fue convertido a shopping center. Además de locales hay oficinas. Tiene un subsuelo también. Muy bonito, muy bonito. Parece que lo que más venden son zapatillas, puras zapatillas. Acá al final de la peatonal está lo que le llaman el Parque Cisneros, que quería mostrarles. Tiene todas estas torres, que lo interesante que tienen es que de noche están iluminadas, son todas con luces. El asunto es que de noche esta zona no es muy segura. Entonces decidí venir de día porque lamentablemente lo interesante es a la noche. Pero bueno, venir de noche puede llegar a ser un problema. Así que por eso están todas apagadas, obviamente. Y acá tenemos un par de edificios bastante interesantes alrededor. Y una fuente allá al fondo. No tiene mucho el parque, solamente lo interesante es solamente los pilares estos de luces, ¿no? Pero bueno, es lo que es. En todos los parques he visto esto que ponen. Son casetas para pájaros, o sea, para palomas en realidad, porque los únicos pájaros que andan mucho por acá. En todos lados también la gente le da de comer a las palomas, ¿no? Pero muy interesante que han determinado que poner estas casas para las palomas estaba bueno. Y en todas las plazas que pasé ya lo vi esto. Ahora. Aquella era una biblioteca. Hoy me vine hasta la Comuna 13. Recién acabo de salir del metro que queda ahí abajo. Y ahora voy a caminar, son como un kilómetro, 12 cuadras más o menos, para llegar hasta ahí. La idea es ir a conocer un poco la parte principal, no nada andarse metiendo muy adentro y bueno, ver un poco, sacar unas fotos y demás. Así que vamos a ir por acá caminando y ya les cuento, Ya casi estoy llegando. Ahí adelante, ahí, todo eso es la Comuna 13. Y ahora estoy bajando un poco más todavía porque hay unas escaleras para ir a empezar a subir. Una escalera mecánica, pero por la calle acá hay que venir
subiendo, ahora estoy un poquito en bajada, pero... Bueno, acá llegué a lo que diríamos que es la entrada de la comuna. Hacia allá arriba. Se empieza a subir las escaleras, hay una escalera eléctrica. La comuna 13 es una de las 16 comunas de Medellín. Lo que tiene de especial Es que se había convertido a principios de los años 2000 en un lugar de tráfico de drogas y violencia y un montón de otras cosas. Se había puesto, el tema estaba muy complicado, se había ido un poco de las manos a todo el mundo, y entonces en el 2002 las Fuerzas Armadas de Colombia, se dice que en combinación con apoyo internacional, vinieron acá y hicieron un procedimiento en 2 días. Hubo 17 procedimientos que se hicieron, y en esos 2 días se acabó con todo. Murieron muchísima gente, murió demasiada gente, se desapareció bastante gente, pero se acabó con el problema. Y entonces, desde ese momento se ha tratado de reconstruir como un destino turístico, y poco a poco se fue convirtiendo en un destino turístico, y ahora es uno de los destinos más turísticos más importantes de Medellín. Se caracteriza por los murales que hay en todos lados, y bueno, y porque es un lugar que no se puede entrar más que caminando casi, porque parecido a lo de Venezuela, en Caracas, está muy en la montaña y son escaleras para subir, entonces muy poco vía de acceso. Así que bueno, me voy a ir a ver si encuentro la escalera eléctrica que dice que hay acá. Para llegar, vine hasta la estación de metro de San Felipe, no, de San Javier, vine a la estación de metro de San Javier y de ahí caminé. Aunque me dijeron que hay 2 colectivos que traen, yo caminé 1,3 kilómetros, 1,5 kilómetros hasta acá. Y de acá, bueno, a buscar cómo es que se sube, ¿no es cierto? Hay un montón de gente ofreciendo tours. La verdad que no sé ni cuál es el costo, ni cuál es el valor que tenga que alguien te venga a pasar por las calles. Como no pienso irme a conocer muy adentro, solamente lo más principal, pues entonces voy a seguir al resto de la gente que anda dando vueltas y listo. Así que vamos a conocer un poco, ¿qué les parece? Vamos. Ni cerca en lo más arriba, pero miren la altura que estamos en relación al resto de la ciudad. Espectacular acá arriba,
Creo que hasta acá llegan las escaleras mecánicas. Hay una callecita, porque acá veo una moto pasar, así que hay una callecita. Acá hay lugares donde gente está bailando y demás, así que vamos a chequear un poco eso. Esta noche me vine a lo que le llaman la zona rosa, acá en el poblado. También se llama zona Provenza. Y es un área que es alrededor del Parque Lleras, muy conocida. Y que, como pueden ver, está conformada por el ambiente nocturno de la zona. Esto es una zona muy popular con la mayoría de la gente que anda por acá, tipo turista y mayormente turistas extranjeros. Y bueno, tiene actividad comercial de restaurantes y shows y discotecas y todo eso. Y hay para hacer algo todo el día. Todo el día uno puede andar por acá. Estoy en el Parque Lleras. Ya ahora les voy a mostrar, pero una de las cosas que me llamó muchísimo la atención para ser un lugar tan turístico es la cantidad de esto que hay por todos lados. La verdad, lamentablemente, la ciudad y sobre todo los lugares muy transitados parece que están descuidados o muy descuidados en cuanto a la higiene. En cuanto a los residuos, en cuanto al mantenimiento y todo ese tipo de cosas, es una cosa lamentable. El Parque Lleras es como sería central a toda esta zona, muchísimos negocios alrededor de ellos y también es una congregación de trabajadoras sociales, o sea que esa es otra cosa que me llamó mucho la atención de acá de Medellín, que en todos lados se encuentran chicas trabajando a cualquier hora del día y en cualquiera de los lugares, centro, los parques, todos los lugares públicos y demás.
Más allá de eso, el parque está muy bonito y toda la actividad alrededor lo hace como muy iluminado a todo y demás. Y hay mucha gente dando vueltas y eso está lindo también. Pero bueno, hay un par de cosas que me han llamado la atención, incluyendo, además de agregándole a eso la cantidad de gente, lamentablemente, que está viviendo una situación de calle, ¿no? Que vive en la calle y bueno, muchísimo de eso. La verdad que no había notado en ningún otro lado tanto como acá, como en Medellín. Así que bueno, este es el parque Lleras. Mire como 1,5 cuadras, 2 cuadras para allá. Y como les digo, lo interesante es que está todo recubierto o rodeado de actividad comercial de todo tipo. Esto es lo que les decía. Muchísimo de esto. Mucho. Muy poca seguridad también, porque hay muy poca policía por todos lados. Aunque no parece pasar mucho. Pero bueno, muy poca policía también. Y para los que han escuchado de los 70 malditos en Argentina, Colombia tiene los 500 imposibles. Son como 500 metros entre la zona rosa y allá arriba una luz que hay. Son imposibles, Nero. El que haya hecho los 70 venga a ver acá, caminando cómo subir esto. Les digo, es peor, ¿eh? Por Dios, pero allá nos vamos, para arriba. Y esto es todo desde Medellín. Ya nos estamos por ir para seguir para el sur, vamos a seguir hacia, como quien va para Cali, pero como yendo para la frontera con Ecuador. Así que yo les voy a ir mostrando todo lo que hay para ver para allá abajo. Pero desde acá de Medellín esto es todo, espero que les haya gustado. Al que le gustó, por favor suscríbase, pongan me gusta, compartan y comenten. Y nosotros nos vemos la semana que viene, gente. Un abrazo grande. Chao.